para el día de hoy, 10 de noviembre, con el tema retos en el primer nivel de atención post-pandemia, a cargo del doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde, exministro de Salud, magíster en gestión de servicios, en gestión de centros y servicios de salud, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Fernando. Muy buenas tardes, doctor Fernando. ¿Puede iniciar cuando usted lo desee? Muchas gracias. Les agradezco la invitación para esta breve diálogo de aproximadamente 1 hora que vamos a tener. Y para mí es grato siempre compartir experiencia con las regiones. Creo que es importante el protagonismo que empiecen a tener dentro de los procesos que ojalá tengan continuidad al asumir nuevos responsables en un tiempo relativamente corto. Así que mi agradecimiento a ustedes por esta invitación. Decirles que tanto la presentación en PDF como documentos importantes que han servido para la misma, como son la matriz de consistencia actualizada a septiembre del 2022 y también la nota conceptual Aportes para el cambio y la transformación de la salud, las he compartido con los organizadores de tal manera que pueda ser a su vez compartida con todos los participantes. Entiendo que se me escucha bien. Sí, doctor. Perfecto. Yo creo que las experiencias, las crisis, son una gran oportunidad para construir un futuro diferente. Por ello es importante que no confundamos la nueva normalidad de la que hemos venido hablando muchos con de nuevo la normalidad, porque esa normalidad previa a la pandemia no es que fuera realmente tan buena. Hay que cambiar a nuevas formas de atender la salud de las personas y de los usuarios.
Y para eso quiero que abordemos los 5 puntos que ven ustedes allí. Los 4 primeros, de alguna manera, nos explican por qué, cómo, cuándo y de qué forma podemos implementar estos cambios en el primer nivel de atención en la pospandemia, además que si se sitúan en un marco más amplio, y eso es importante señalarlo. Y el punto más importante con el que quiero quedarme un poco más de tiempo es el último, el de los desafíos en el corto, mediano y largo plazo, para que sea posible ese cambio y transformación. Así que vamos a empezar a ver esto. Necesitamos un nuevo modelo y sistema sanitario. Con algunos de ustedes hemos podido conversar esto, porque el actual modelo hegemónico hospitalario no tiene un enfoque integral ni de familia y comunidad. No es que los hospitales sean el problema es el modelo. Ese es el problema. Y esto lo quiero aclarar porque a veces puede crearse la sensación de que estamos en contra de los hospitales y eso no es cierto. No estamos en contra de los hospitales, pero el modelo hegemónico hospitalario que ha sido y es el imperante hasta este momento no es precisamente el mejor. No tiene un enfoque integral ni de familia ni de comunidad. Y por lo tanto no cumple tanto con los objetivos del primer nivel de atención, sobrecarga a los trabajadores de dicho nivel y sobrecarga al segundo y tercer nivel de atención y cuidados. Y claro, todo al final termina en una atención inadecuada de la población que se queja por esto. Si tuviéramos una aproximación diagnóstica a la situación del sistema de salud previa a la pandemia, veríamos todos estos problemas que conocemos, no solo fragmentación y segmentación, sino todos los demás que los ven ustedes proyectados en este momento. Y yo quisiera recalcar un poco lo que se dijo en Astana en el 2018, hace 4 años, cuando el aniversario de la reunión de Alma Ata, los 40 años de la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, en que se decía que insistir en la fragmentación y en la segmentación es una receta para el fracaso. Esto fue muy claro. O sea, si insistimos en la fragmentación y la segmentación, esto es una receta para el fracaso. Evidentemente, una expresión de todos estos problemas que tenemos ahí es el que se invierta mucho en las instituciones prestadoras de salud hospitalarias, con toda la congestión que a su vez viven las mismas, y se invierte muy poco, la balanza se inclina hacia el lado hospitalario desde el punto de vista financiero, en el primer nivel de atención, en las IPRES ambulatorias, postas, centros y policlínicos de salud, y hay una precariedad por esta disminución de la inversión. Esto también, o a esto, perdón, también se suma el hecho de que los determinantes sociales no se aborden con la intensidad que los mismos precisan. Nos quedamos abordando la enfermedad o los daños ya causados, que en realidad son los efectos de factores de riesgo como estilos de vida y otros factores de riesgo. Y con los determinantes sociales todavía se aborda menos el tema de la salud. Perdón. Y esto, al termina frenando el que tengamos un país saludable y feliz. Y hace que la enfermedad y los daños sigan aumentando permanentemente, ¿no? Esto es un problema serio. Y se refleja este déficit de inversión en el primer nivel de atención
en algo que lo hemos comentado también con ustedes alguna vez. Se convierte en un reloj de arena inverso y perverso. Es decir, si miramos la parte operativa del sistema, el grueso de los establecimientos de salud son del primer nivel de atención. El contacto inicial en materia de salud es del primer nivel de atención. Pero lo más importante es que la carga de enfermedad nacional, al casi 88% se atiende en el primer nivel de atención. Pero cuando miramos la otra parte de este reloj de arena perverso, que es la del financiamiento, vemos que la mayoría se va en el tercer nivel de atención, algo en el segundo y muy poco en el primer nivel de atención. Esto es imposible. Con esto no es posible resolver el problema que tenemos. Finalmente, quisiera señalar este desencuentro que existe entre el personal de salud, que es formado para atender o trabajar en el modelo y el sistema. Hay un desencuentro entre quienes son las instituciones formadoras de recursos humanos en salud y los servicios de salud para la población, o sea, lo que realmente necesita la población. Y esto lo han dicho muchas veces las diresas, las diris, las diresas, lo han dicho muchas veces, han señalado que no reciben formado por las instituciones regionales, nacionales o locales, personal que responda a las necesidades del primer nivel de atención y a la atención de la salud, ¿no? Yo creo que esto es muy claro. ¿En qué terminó esto? Pues nada, terminó simple y llanamente en que un hecho mundial como la pandemia de la COVID-19, de alguna manera atacó de una manera muy efectiva al nivel hospitalario en todo el mundo, en el Perú más todavía, porque nuestro sistema hospitalario es más pequeño proporcionalmente a nuestra población que lo que es en el mundo para otros países. Y el primer nivel que se quedó luchando y hasta el día de hoy lo hace porque la vacunación es el primer nivel, la detección precoz el primer nivel, la educación sanitaria es el primer nivel, las medidas de prevención todas son en el primer nivel. Simple y llanamente esto no se de alguna manera complementó con una acción en términos de dimensión tan grande, y además, vuelvo a decir, los hospitales fueron totalmente rebasados por la cantidad de casos, sobre todo los casos complicados que terminaron en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles vendrían a ser las claves para para este cambio en el primer nivel de atención? ¿Cuáles son las claves para esto? El punto de partida inicial está en Alma-Ata. Eso está clarísimo, ¿no? En la Conferencia Mundial de Atención Primaria de Salud de 1978. Pero hay otros eventos que siguieron Alma-Ata que también ayudaron a esto, que son, por ejemplo, la Carta de Ottawa sobre prevención de riesgos y promoción de la salud, la reunión de Helsinki del 2013, que habló de salud en todas las políticas. Creo que esto es importante también. La Conferencia Global de Astana sobre atención primaria por los 40 años de Alma-Ata, que fue el 2018. Y miren ustedes que el 2019, en abril del 2019, luego en la Asamblea Mundial Anual de la Salud de la OMS, se habló de la salud universal para todos y todas en todas partes. Fíjense que esto es muy pocos meses antes que se echara en cuenta el problema de la pandemia del COVID-19 en China continental.
en realidad muy pocos meses antes que aparecieran estos informes de una virosis que se reportaba, que atacaba a las personas, que se contagiaba, que se expandía, de haber de alguna manera hecho más fuerza en la implementación de las claves que aparecen en estos eventos, creo que la historia de la pandemia de la COVID-19 hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido diferente. Ahora, la transformación que se propone hacer en el primer nivel es parte de un todo más amplio. No es una cosa aislada, no puede ser una cosa aislada. La transformación de la salud está hablando de tres ejes importantes. La universalización, que tiene que ver con el acceso y la cobertura, la unificación del sistema y el abordaje multisectorial de la salud. Y en todos los ejes hay componentes relativamente bastante similares, y ustedes pueden ver que algunos de ellos, por ejemplo, es que la atención primaria, la priorización del primer nivel de atención, la participación social, el modelo de cuidado integral por curso de vida y las redes integradas de salud, que vamos a ver cuál es la importancia que tienen para este primer nivel de atención muy fuerte post pandemia, además de otros aspectos que mencionamos ahí, son parte de común de estos tres ejes para la transformación de la salud. Y la universalización, por ejemplo, descansa sobre cimientos que están construidos a partir de los derechos humanos y de la seguridad social universal. Y no es un árbol, es un bosque. Es un bosque. Yo creo que eso es importante, es un bosque. Y ese bosque, de alguna manera, expresa la importancia de que se trata de abordar desde muchos ángulos y de muchos lados el tema de la salud. Y una de las cosas es priorizar un primer nivel de primera. Creo que eso es importante. Es priorizar un primer nivel de primera. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que esto es importante para entender la globalidad de lo que se está hablando, ¿no? Esto señala cómo de alguna manera ahí está centrado esto. Los componentes normativos y políticos que sirven para, de alguna manera, llevar adelante el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención, tienen un orden lógico, jerárquico. Por ejemplo, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo al País al 2050. Vean ustedes que habla de asegurar el acceso universal a los servicios de salud con calidad y pertinencia cultural. Habla de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Lo dice directamente, su reto 3. Y estos retos son sobre todo el desarrollo del país. Y además habla en su objetivo específico 1.2 de garantizar el acceso universal a la salud de la población. Yo creo que esto es importantísimo. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable, también señala, por ejemplo, en sus objetivos prioritarios 1 y 2, el 1 es mejorar hábitos, conductas, a desarrollar estilos de vida saludables en la población, y en el 2, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos para la población. Señalan evidentemente que hay que tomar acciones que son propias del primer nivel. Desarrollar programas permanentes dirigidos a la ciudadanía y a la comunidad,
mejorar la capacidad resolutiva y la oferta de los servicios, gestionar una oferta de salud en redes. Todo esto es parte del trabajo del primer nivel de atención. Y la forma como esto se expresa o se operativiza es a través de las redes integradas de salud. Esto es, en este gráfico lo vemos con mucha claridad. Esto es la forma como este primer nivel de atención, centrado tanto en la persona, en la familia, como en la comunidad, maneja atención especializada. Esto es importante, y tiene, evidentemente, aparte de actividades operativas que su equipo articulador maneja, actividades de gestión y de gobernanza dirigidas a facilitar todo lo anterior. Es importante mirar que esto se articula en el territorio. Es decir, en el territorio tenemos los puestos, tenemos los centros de salud, tenemos los policlínicos, hay hospitales de referencia para abordar de alguna manera esto. Los territorios van creciendo en términos de áreas, de redes, de regiones, de macroregiones, con hospitales más sofisticados o institutos de referencia, y todo esto de alguna manera es o se construye a partir de un primer nivel de atención fuerte. La base es esa es la base. Cuando vamos ya a los establecimientos de salud, tanto para la atención COVID actual o no COVID, esto queda totalmente claro, ¿no? La forma como se organiza los establecimientos de salud, el tipo de atenciones que se presta, tanto de carácter preventivo, promocional, como de carácter asistencial, recuperativo, paliativo, etcétera, incluyendo, vuelvo a decir, manejo especializado no quirúrgico, como lo ven, por ejemplo, en ese recuadro de color azul que está hacia el medio. Termina en una calificación de algo que puedes desarrollar dentro del propio primer nivel de atención, o si resulta más complicado, entra a través de las redes integradas de salud a una ruta de referencia para esto. En resumen, el trabajo en el primer nivel de atención es un trabajo que es parte de un todo. No es solo el modelo de cuidado integral, no solo son las redes integradas, no solo es el CIEMECRO, que es una herramienta importantísima para trasladar la medicación de pacientes crónicos, de pacientes afectados por discapacidades, que eventualmente tienen que ser atendidos, controlados por un instituto, pero no se queden sin medicación que pueda llegar a través del primer nivel de atención, o a veces hasta directamente al domicilio. Y también el tema del cuidado a través de telesalud es un tema importante que forma parte de esto. Pero vean ustedes cómo hay una inmensa cantidad de normas, políticas, herramientas que se han construido, sobre todo en los últimos 3 años y medio, hasta enero del 2022. Luego ya el tema decayó. Pero esto también es importante recalcarlo, se ha construido con un lenguaje homologado, un lenguaje en el que definimos de la misma manera de qué estamos hablando, para no crear una interpretación equivocada de qué estamos diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de cuidado de la salud. Finalmente, este trabajo del primer nivel de atención encaja dentro de algo que se fue construyendo en los últimos años, que es
¿cuál podría ser el futuro ecosistémico de la salud del Perú? Y si vemos este futuro ecosistémico, pueden ver ustedes en una de las columnas que la participación social y la pertinencia cultural, que es importantísima en el primer nivel, como todas aquellas atenciones que ven ustedes en un recuadro rojo, en ese primer contenido de color celeste, donde ven ustedes lo que es salud ambiental, donde ven ustedes las atenciones, los cuidados de carácter preventivo, promocional y también de carácter resolutivo, recuperativo, paliativo, rehabilitador. Todo eso es primer nivel de atención y se da allí, y se da allí. Pero veamos que la construcción de esto es una construcción muy amplia, muy completa, y no es algo muy pequeño y sencillo, ¿no? Finalmente, es bueno mencionar que todos estos documentos están respaldados en materia del reglamento de la ley que fortalece la función rectora del ministerio, porque se señala que ahí están los objetivos, los lineamientos, los contenidos principales, los estándares nacionales, con los que de alguna manera se tiene que desarrollar la salud en el país, pero también se señala que esto es mandatorio para todos los gobiernos, los niveles de gobierno, nacional, regional, local, el sector privado, la sociedad civil, la población en general. Y lo importante, que tiene carácter vinculante. No es solo buena voluntad, no es solo me parece, si quiero lo hago, no, esto es vinculante. Y entonces esto ya es algo distinto, ya no es algo declarativo o meramente buenas intenciones. Esto termina siendo de obligatorio cumplimiento. Estamos evidentemente ante procesos de largo plazo, cuyos horizontes inicialmente se han visto al 2030, pero yo les he leído una norma que va hasta el 2050, que de alguna manera recoge lo del 2030 y lo proyecta, ¿no? Y lo proyecta. Así que esto es algo que va a tomar varios gobiernos nacionales, varias gestiones ministeriales, e incluye, por supuesto, el crecimiento del financiamiento, como lo ven en la parte inferior, que debe ser no menor al 6.5% del PBI, y de eso al primer nivel de atención, como se ha dicho en Astana, debería ir no menos del tercio del presupuesto en salud. Hay experiencias en el país que nos ayudan a este cambio, hay experiencias, y no son pocas, son muchas. Una muy conocida, como saben ustedes, es la de Huancavelica, que ha, durante un lapso de casi 10 a 12 años, desarrollado trabajos como los que ustedes ven, la formación adecuada tanto de nivel universitario y luego con formación en la acción dirigida por sus propios expertos, trabajado con el personal de salud, la utilización de herramientas como el censo, el mapeo, la sectorización, que sirven para la admisión y las carpetas familiares organizadas por familias y comunidades, el empleo de estrategias como las carteras, los fluxogramas, los planes de visión de mejora de la familia, y desde luego lo que conocemos, las atenciones preventivas de crecimiento y desarrollo, que además han trabajado muy de cerca con otros sectores, como en este caso el sector de educación, con padres, alumnos, profesores, con toda la comunidad educativa,
con mujeres, organizaciones de mujeres, con periodistas radiales, con organizaciones de la sociedad civil, evidentemente trabajando con agentes comunitarios de salud en distintos ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito de los consejos de desarrollo comunal, el ámbito de las APRONSAS, de las asociaciones de promotores de salud, el ámbito del teatro popular, que también ha sido importante como medio de expresión para transmitir mensajes de salud, el trabajo con la medicina tradicional, incluso recuperando el quipu, la inclusión de directorios de terapeutas tradicionales, huertos con plantas medicinales, plantas recogidas en el campo, el poner a disposición de la población tanto medicina química como medicina tradicional y complementarlos. El ámbito, como lo ven aquí, de los servicios de parto humanizado, de casas de espera, de salas de parto vertical humanizado, el tema de la psicoprofilaxis, el tema de la ambientación, de los servicios para su atención, el registro de información, en este caso en Huancavelica, con un sistema propio que sirve para las salas situacionales y para el trabajo y las decisiones de los equipos de salud. Todo esto que experimentó distintas redes huancavelicanas, luego sirvió para adaptarse rápidamente al avance de la pandemia, para crear circuitos COVID y no COVID, para de alguna manera trabajar con las familias, con la comunidad, con las personas, incluso diferenciando áreas apropiadas para tratar problemas COVID o para, en la potencialidad de la existencia de un problema COVID, poder adaptar ambientes para manejar partos de manera segura y embarazos, y para tener sitios como los centros de aislamiento temporal, esto con el apoyo de los municipios, para el trabajo con las autoridades, para tener los medios para cuidar a todas las personas. En el ámbito urbano también tenemos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, los servicios de salud de primer nivel de atención del distrito de San Borja en Lima, que ha comportado el manejo de vacunatorios para las personas, tanto adultos mayores y luego personas en general, las campañas de recuperación y rehabilitación para pacientes post-COVID, los temas de consulta, tanto teleconsulta como consulta presencial. Hoy tienen una clínica de familia de muy buena, de alguna manera, perfil. Tienen una farmacia para expendio de genéricos en este distrito. Tienen una planta para el llenado de oxígeno para las personas que lo necesitan en domicilios, pero además tienen mucho trabajo en aspectos de vida sana, de vida activa a los pobladores, de tal manera de que se prevenga de alguna manera el tema de afectar a la vida de las personas, aunque no fuese por COVID, por enfermedades crónicas y de alguna manera también en algunos casos metabólicas. Lo que podemos ver es que hay aspectos centrales de lo que es la transformación del salud, el trabajo en el primer nivel de atención,
que tienen atributos, componentes operativos, normativos, prestacionales y de gestión que ya existen y que son iguales para todos, y que lo que se va haciendo de manera diferente es cómo se trabaja en el territorio de un espacio rural, diferenciado cuando se trata del Ande, de la Amazonía o de la costa, cómo se trabaja en un territorio urbano marginal, cómo se trabaja en un territorio urbano rural, cómo se trabaja en un espacio urbano. Simplemente se adapta. No hay una receta única, pero los componentes sí son parecidos. Lo que va cambiando es la forma cómo se implementan las cosas. Y eso es lo que tiene que ver tanto con el modelo de cuidado integral como con las redes integradas de salud. Y esto es algo que se ha ido plasmando y formando en ello tanto a gente de muchas partes del país, gente del extranjero, de muchos países de Europa, de América Latina, que han venido a conocer estas experiencias al Perú. Y, por ejemplo, están recogidas, este sábado es la parte final de este tercer concurso anual de experiencias en atención primaria de salud. Son 34 experiencias que se han presentado del primer nivel de atención a nivel nacional. Y este sábado ha habido una preselección de 12, y estas 12 van a entrar a una parte final del concurso que se ha hecho. Esta es la parte que me interesa que la miremos con más atención. ¿Cuáles son los desafíos en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son estos desafíos? Esto es lo importante, ¿no? Y estos desafíos, vuelvo a decir, tanto esta presentación en PDF como la nota conceptual de aportes para el cambio y la transformación de la salud, como la matriz de consistencia para estar al tanto de lo que dicen las normas jerárquicas más importantes, los avances que se han hecho y se han construido con el acuerdo nacional, con el propio ministerio hasta febrero del 2022, cómo van en paralelo en los temas más importantes. Por eso espero que les puedan compartir esto, porque es muy importante para decisores políticos, ¿no? En el corto plazo, como pueden ver ustedes, hay todavía algunas herramientas, son menos que más, que hay que terminar de completar o elaborar desde el punto de vista instrumental para el MSI y las RIS, pero son muy pocas. La mayoría en realidad ya estaban hechas a febrero de este año. Hay que continuar a nivel nacional con los cursos del MSI y las RIS para todo el país. Hay distintas entidades que los están haciendo. Hay que seguir impulsando la implementación articulada del MSI con las RIS y culminar los manuales perdón, esto está repetido. Hay que continuar con los cursos. Oh, perdón, algo ha pasado y se ha repetido esto. Hay que culminar el reconocimiento resolutivo firme de las RIS ya estructuradas. Hay que proseguir el plan de gestión de las RIS. Hay que iniciar la implementación de las RIS públicas en el MINSA Central, Nacional y en los GORES por el Programa de Apoyo a la Creación de las RIS, el PECRIS, que prevé infraestructura y equipamiento para el primer nivel de atención. Hay que impulsar este intercambio de experiencias con otros países. Esto es muy importante. Y efectivamente necesitamos que la política nacional multisectorial de salud, que la vemos al lado izquierdo, que ha sido adoptada por 14 ministerios, 14 sectores, eso es importante, se exprese a través del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad,
y se operativice en el territorio de manera específica para responder a cada territorio en las redes integradas de salud. En la última, en fecha muy reciente, en junio de este año, la primera jornada de experiencias internacionales y nacionales de redes integradas de salud que se desarrolló en el país mostró conclusiones muy interesantes, que todos tenemos los mismos problemas de partido en América Latina, que los mismos componentes para cambiar y transformar la salud son comunes a todos los países, que tenemos los mismos retos para superar y que en distintos momentos en sus procesos y distintas velocidades para avanzar en los mismos no significan diferencias, no significan. Es más, ahí se acuñó en la reunión iberoamericana de 2003 una fase importante. Si nuestros problemas son similares, las soluciones, sin ser iguales, no pueden ser muy diferentes. En el mediano plazo, esto sobre todo lo recoge la Política Nacional Multisectorial de Salud, en el mediano plazo hay que extender a todo el país el MSI y las RIS. Hay que impregnar las currículas institucionales formadoras de personal de salud, tanto del MSI como de las RIS. Hay que hacer una certificación periódica del personal. Hay que formar a los equipos de salud con un enfoque multidisciplinario en las competencias adecuadas para implementar el MSI y las RIS. Eso es importante. Es decir, hacer educación permanente en salud o formación en la acción, como también se le dice. Hay que gestionar la línea de financiamiento directo para la operación del MSI y de las RIS. Esto es importante. Y hay que implementar la Oficina Nacional de Interoperabilidad, la cual sería la responsable de elaborar la normativa, de incentivar la integración de los distintos actores y de proveer de la certificación necesaria para regular el MSI y las RIS. Hay que ampliar, perdón, acá está. Hay que ampliar las RIS estructuradas reconocidas por MINSA y GORES. Hay que incorporar a las RIS a otras IPRES públicas y privadas, a la salud, las sanidades, privados que quisieran. Hay que culminar la implementación de RIS por el PECRIS, ya hay que terminarlo. Hay que recibir tanto en MINSA como en el salud a los asegurados indistintamente en el primer nivel de atención. Hay que promover que las RIS garanticen igualdad de oportunidades para acceder a una atención eficaz, gratuita, de calidad y culturalmente adecuada. Hay que ampliar la infraestructura y el equipamiento de acuerdo al perfil de carga de enfermedad que se tenga por las RIS. Y en el largo plazo, esto está en el plan de desarrollo y en la PNMS, hay que asegurar y sostener la implementación del MSI de las RIS en todo el país, con su línea de financiamiento propia. Hay que contar con equipos de salud multidisciplinarios en todo el país con competencias adecuadas para implementar el MSI, para fortalecer las RIS y el primer nivel de atención. Hay que contar con una estructura basada en RIS articuladas a un sistema de referencia y contrarreferencia, con un primer nivel de atención fortalecido, y contar con una infraestructura ecosistémica nodal basada en redes integradas de salud, articuladas a un sistema de referencia y contrarreferencia. Nuevamente se ha repetido la anterior. Muchos de los documentos e instrumentos que hemos hablado se encuentran
publicados en el Blue Info, los pueden ustedes encontrar ahí, están en el Blue Info, que es este aplicativo pionero a nivel mundial, desarrollado en Perú y Brasil. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que esto es importante porque ahí pueden encontrar todo, Y también hay allí documentos como los dos que están viendo allí, uno de una experiencia como es la de Huancavelica y otra del propio ministerio. De tal manera, también está en esa nube del MINSA que figura allí en esta reseña. Termino diciéndoles que el reto es construir el abordaje multisectorial de la salud y la unificación del sistema, la universalización con todos y para todos. Y haciendo un poco eco, esto que de alguna manera fue una reflexión de David Tejada Rivero hace muchos años, esto expresa el tema de que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Muchas gracias por su atención y dispuesto a responder aquellas preguntas que tengan a bien formular. Muy agradecido, doctor Fernando, por un tema tan importante como es el tema del primer nivel de atención. Doctor, nos preguntan si dentro de estos retos, el cumplimiento de estos retos que tienen que ver mucho con el primer nivel de atención, tendría que haber una mejora sustancial en lo que es el presupuesto nacional que es entregado al sector. Claro, en la reunión de Astana y después en un documento que la Organización Panamericana de la Salud hizo con motivo de los 40 años de Alma Ata, en ambas se reitera que el presupuesto público, el PBI público dedicado a salud, no debe ser menos del 6.5%. Eso es lo primero. Pero luego de ese 6.5%, un tercio tiene que ser dedicado al primer nivel de atención. O sea, esto tiene que ir creciendo, no producto de una pandemia, de una situación coyuntural. Debe crecer como motivo de una asignación permanente. Todos los países que han desarrollado sistemas de salud basados en la atención primaria, el primer nivel de atención, etcétera, todos han partido de un 6.5% del PBI. Invitamos a los participantes a poder realizar las dudas, preguntas o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy vía el chat del Zoom. Doctor, nos preguntan con respecto a que si es necesario el que haya una predisposición política a nivel de cada uno de los gobiernos regionales para poder hacer una realidad lo que son los RIS, toda vez que ya fue aprobado con resoluciones desde el Ministerio de Salud. Totalmente. El ejemplo de esto ha sido nuevamente, y disculpen que lo haga así, Huancavelica. La primera RIS estructurada y reconocida fue la RIS de la provincia de Chulcampa, en Huancavelica. Y recientemente, producto del trabajo de la gestión del gobierno regional, entiendo que lo mismo está ocurriendo con la RIS Tayacaja, que es otra provincia. Es decir, que Huancavelica de alguna manera está avanzando en este proceso de reconocimiento que a su vez debería ser acompañado por un tema presupuestal. Yo creo que esto es importante señalar. Entonces depende de los gobiernos locales el de alguna manera
apoyar esto. Su respaldo político es imprescindible, si no, no se va a poder hacer. Podrán construir instituciones hospitalarias grandes y todo lo demás, pero no van a lograr de ninguna manera, no van a lograr transformar la salud, si es que no hay un primer nivel de atención desarrollado y fuerte. Doctor, en ese entender de que se debe mejorar, se debe reflotar, se debe reimplementar lo que son el primer nivel de atención, ¿cuáles podrían ser esos cuellos de botella que se estén presentando a nivel de cada uno, en cada una de las regiones para poder hacer la implementación de algo que ya está estipulado? Lo primero es que las personas que estén a cargo de la salud entiendan del tema. Si uno no cree en la atención primaria, si no cree en el primer nivel de atención, si no cree en la prevención de riesgos y la promoción de la salud, si no cree en el cuidado integral de la salud, ahí tenemos un primer escollo. El primer escollo es un tema de gobernanza y de gestión. Un segundo escollo es que como consecuencia de no creer en eso, no se transforme la asignación presupuestal y la región siga asignando de lo que recibe para salud la mayor parte para el nivel hospitalario y muy escuetamente, muy poca cantidad al primer nivel. Ahí hay un problema de carácter ya estructural financiero. Esto es problemático, ¿no? Esto es complicado. Otro tema es la formación de recursos humanos, que por lo menos en las instituciones formativas regionales, su currícula responda y corresponda a lo que es el trabajo en el primer nivel de atención, modelo de cuidado integral y redes integradas de salud. Si esto no lo hace, de alguna manera, ¿cómo se llama? No lo hace si no lo hacen las personas, entonces estamos en problemas. Significa que no va a poder avanzarse en esto. Hay escollos que ya dependen más del nivel nacional, porque el nivel nacional tiene que apoyar en esto. Y lamentablemente en los últimos meses de febrero de este año, por ejemplo, todo esto ha sido dejado de lado. Ha habido algunas iniciativas producto de algunos funcionarios técnicos, pero no se puede decir que esto haya ocurrido de manera abierta y firme desde las instancias políticas, producto de N cosas, pero el hecho es ese. Cosa que sí ocurrió con la gestión, por ejemplo, del doctor Ceballos hasta enero de este año, ¿no? Pero bueno, eso es así. Por eso que ustedes en la matriz de consistencia van a haber actualizado todo hasta septiembre, pero van a notar que en algunos aspectos de carácter declarativo, ministerial y de herramientas, parece todo haberse paralizado un poco hacia febrero de este año, ¿no? Ojalá eso tiene que reiniciarse pronto, eso tiene que reiniciarse pronto. Doctor, nos preguntan de qué manera se puede hacer la incidencia en esta organización, ya que no hay un plan estructurado desde nuestro ente rector. ¿Tendría que ir las cosas de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en los dos sentidos. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, no. Voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Mucha de la experiencia huancaveliana ha servido para el desarrollo del MSI y de alguna manera de intuir por dónde van las RIS. Huancavelica no esperó, se puso a hacer, se puso a trabajar, no dijo, esperaré que esté todo hecho y ahí ya, no, pues si vas a esperar te vas a quedar eternamente esperando. Hay que pensar a andar, a recorrer el camino. Y eso significa haber trabajado de abajo hacia arriba, pero el nivel nacional, sobre todo los técnicos, apoyó esta iniciativa huancabelicana. Mucha gente, muchos expertos técnicos de nivel nacional
hasta hace relativamente poco tiempo fueron a Huancavelica, trabajaron con Huancavelica, fueron a las provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, eh, señala que el trabajo tiene que ser bidireccional, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Doctor, nos preguntan sobre qué estrategias son las que se deberían fortalecer en el primer nivel de atención para poder manejar el enfoque de la atención prenatal. Todas. La atención prenatal en el mundo rural debe ser igual a la que tiene el mundo urbano, costeño, etcétera, etcétera. Debe ser igual, no debe ser diferente. La psicoprofilaxis, el tema, por ejemplo, de las casas de espera, porque a diferencia del mundo urbano, para muchas gestantes, la atención del parto queda muy lejos de su lugar de residencia y debe ir una semana antes, por lo menos, con toda la familia, para poder atenderse en un establecimiento que le dé seguridad a ella y a su hijo recién nacido. Entonces, todas se tienen que potenciar, los controles prenatales, el control de crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. Todas por igual, no hay diferencia en ese sentido, ¿no? No hay diferencia. Entonces, de alguna manera, esto es importante, ¿no? Que de alguna manera se potencie, ¿no? Y desde luego ahí el tema de la atención humanizada del parto, en este caso con pertinencia cultural, que es también un derecho para toda mujer en Lima, en un hospital o lo que quieras, adquiere especial importancia, ¿no? Doctor, nos preguntan con respecto a qué acciones tendrían que realizar los gobiernos regionales para que se pueda hacer la implementación de lo que es las redes integrales de salud, en el entender de que los asegurados por el SIS podrían ser atendidos en el Seguro Social, pero siempre hay trabas para que se pueda realizar esto, siendo que el contenido de la norma y el reglamento de las redes integrales de salud lo permite. Se han firmado ya convenios. No sé, en los últimos, se ha enfriado un poco el tema, vuelvo a decir, después del empujón que le dio el último, bueno, el antepenúltimo ministro, el doctor Ceballos. Pero hay convenios firmados entre GORES y de salud, gerencias de hospitales y de pequeñas redes de salud, y entonces eso de alguna manera se ha hecho sobre todo para beneficiar a los asegurados de salud, porque son ellos los más perjudicados con el hecho de que no puedan ser atendidos en en el Ministerio de Salud, que tiene la red de salud de primer nivel más extendida. Eso es importante. Un segundo tema es completar esos convenios y, por ejemplo, los gobiernos regionales deberían tomar la iniciativa, como la mencionamos en una de los temas a corto plazo, de trabajar directamente con el programa de apoyo a las redes integradas de salud, el PECRIS, que tiene planeado implementar 29 RIS a nivel nacional, y que yo creo que es tiempo ya de que los gobernadores que tienen capacidad de diálogo con el MEF y capacidad de diálogo con la cooperación internacional, porque se está pasando el tiempo y la cooperación puede en un momento dado decidir que se pierde el financiamiento, se puede de alguna manera, hay que tomar la iniciativa desde los gobiernos regionales con el PECRIS, con el MEF, para que estén de acuerdo e ir ya a la implementación de las RIS en las regiones.
por lo menos aquellas que el PECRIS quiere apoyar, ¿no? Doctor, sus recomendaciones finales con respecto a los retos que se tienen en el primer nivel de atención post-pandemia. Quisiera retomar la frase de Einstein que vieron ustedes al inicio de la exposición, cuando mostrábamos todos los problemas prepandemia que existían. Todo eso se cifra en esa frase, de Einstein que dice: seguir haciendo las mismas cosas y pretender que el resultado sea diferente, eso se llama locura. Entonces, si pretendemos volver a hacer lo mismo y que cambien las cosas, eso no va a ir a ningún lado. Eso no va a ir a ningún lado y no va a ir a ningún sitio. Esa es una reflexión tan sencilla como la dura reflexión de 230.000 muertos, más de 230.000 muertos, 573 médicos y más de 2.500 trabajadores de salud en general fallecidos por la pandemia. ¿Alguien puede asegurar que no nos va a volver a pasar? Nadie. ¿Alguien puede asegurar a nivel mundial que no va a volver a encenderse el tema? Nadie. Y hay otros problemas que tenemos en ciernes preocupantes. Vean lo que ha pasado recientemente con la viruela del simio, vean lo que está ocurriendo en otros países con el tema del cólera, con el tema de la polio, que ojalá no lleguen, hacemos votos por eso, pero necesitamos transformar el sistema. Y si no lo transformamos desde el primer nivel de atención, no hay forma que el sistema pueda mejorar para no volver a tener no solo una pandemia que quite la vida a mucha gente, deje secuelas a mucha gente, sino para cambiar radicalmente la forma como determinantes sociales, problemas crónicos o discapacidades vienen afectando a la salud. Hay que transformarlo. Doctor, un agradecimiento por haber aceptado la invitación para tocar este tema y las felicitaciones desde el Ministerio de Salud por la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias al doctor Guillermo Huatuco Collantes, el director ejecutivo el director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de nuestra directora ejecutiva de Infosalud, Magíster Edith Besabé Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac, del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud que nos permite llegar día a día con diferentes temas de telecapacitación y tele-IEC, información, educación y comunicación para la población en general, con el cual estuvimos dándole el soporte a todos los trabajadores y hermanos de salud que trabajan en el primer nivel de atención. Muy agradecido, doctor Fernando, muy agradecido a todos los participantes y los invitamos a completar el link de asistencia para de esa manera poder hacerles llegar la constancia de asistencia a esta telecapacitación. Una vez más, doctor Fernando, muchísimas gracias por siempre estar apoyando a las telecapacitaciones que se le están solicitando. Se les está dejando el link de asistencia nuevamente en el chat del Zoom. Y nos estaremos volviendo a encontrar con una nueva telecapacitación con el tema de manejo del trauma cráneoencefálico el día 14 de noviembre a cargo del doctor Rolando Rojas Apaza,
se les estará enviando el link de enlace mediante los medios de los grupos de WhatsApp respectivos. Muy agradecido, queridos participantes, por apoyarnos día a día, mes a mes, con cada una de estas